Esto que les voy a contar me sucedió entre los años 2020 y 2022, pero antes debo darles un poco de contexto sobre mi historia. Todo comenzó cuando decidí casarme con mi actual esposo. Él era divorciado al igual que yo. Nos tratamos muy poco tiempo. La verdad es que hubo mucha química entre nosotros desde un inicio, por lo que terminamos viviendo juntos en solo 3 meses desde que nos conocimos. 4 meses después nos casamos por lo civil. Todo marchó perfecto durante el primer año. Un día mi esposo me comenta que su expareja había regresado al país después de 5 años de estar fuera, a lo que a mí se me hizo irrelevante que me contara eso, pero a la vez sentí curiosidad y le pregunté que cómo sabía y si había algo de lo que debía enterarme, a lo cual asintió con la cabeza. Fue que empezó a contarme cómo fue su separación, ya que nunca le di relevancia a esa parte. En fin, me empieza a contar que ella lo estaba buscando porque debían arreglar los papeles de una casa que estaba a nombre de los dos, y ella ya tenía comprador. A mí se me hizo muy extraño que después de 5 años ella apareciera en su vida nuevamente por un tema un tanto insignificante. Mi esposo me contó que estando casados, ella le dijo que su mamá enfermó, y ella le pidió que se fueran a radicar a Rumania, de donde ella es originaria. A lo que mi esposo, teniendo un buen empleo y estabilidad aquí en México, se negó rotundamente a su petición. Ella le rogó por varias semanas, y como su respuesta siempre fue negativa, un día cuando él llegó del trabajo, encontró una nota sobre la mesa principal, en la cual ella le decía que él no se podía interponer entre su madre y ella, así que tomó la decisión de marcharse del país, a su natal Rumania. Pero al final de su recado, le dejó un texto un tanto extraño. Dice mi esposo que estaba escrito con una tinta roja, que después se dio cuenta que era el líquido vital del cuerpo. Esta no es una separación. Después vendré a buscarte, cariño. Firmaba con una especie de estrella de 5 puntas. A mi esposo se le hizo un tanto infantil esa acción, así que no le dio mucha importancia de momento. Y dado que llevaban un tiempo teniendo problemas, decidió concentrarse en cuidar de él y enfocarse en su trabajo. Pasaron las semanas. De repente le empezaron a llegar cartas, una cada mes, pero solo eran fotografías en medio del bosque en lo que parecía ser una especie de reunión, ya que siempre había una fogata al fondo. Por lo que, harto de esto, decidió irse a vivir a un departamento alejado de ese rumbo. Ya acomodado en su nuevo hogar, un día su empresa cerró un trato muy importante con la compañía donde yo trabajaba, y fue allí donde nos conocimos. A partir de ahí, tiene lugar todo lo que les comenté al principio. Regresando al punto en donde esta mujer llega a la ciudad, resulta que le envió un mensaje que decía: ya regresé, mi amor, mi madre ya murió, necesito verte y descansar de nuevo en casa. A lo que él, después de asimilar el mensaje, decidió hablarle y aclarar el asunto de una vez. Le dijo que anuló su matrimonio con ella y que volvió a casarse y que era muy feliz conmigo actualmente, por lo cual no iba a ir a buscarla y mandaría a uno de sus abogados. Tampoco iba a considerar regresar con ella. Ella enfureció y después de una serie de reclamos absurdos, le dijo que entonces le diera la mitad de todo lo que le corresponde y se iría de su vida. Aunque ellos estaban casados por bienes separados, en las escrituras de esa casa en especial estaban los nombres de los dos y debían repartirse las ganancias. Él aceptó con tal de que nos dejara en paz. Esa casa estaba siendo alquilada por una empresa que lo usaba como oficinas, por lo que el trámite iba a ser un poco largo, por cuestiones de contratos, etc. Bueno, ya aclarado esto, a partir de la llegada de esa mujer, yo empecé a padecer insomnio, y aunque lo achaqué a la preocupación, todo iba empeorando con los días. Empecé a tener muchas pesadillas que cada vez eran más vívidas, a tal grado de que empecé a despertar con marcas en mi cuerpo, finos arañazos en la espalda y brazos, moretones en la cara y en el pecho, más exactamente a la altura del corazón. En uno de estos sueños, estaba en la cocina y de pronto la mesa empezó a flotar y fue como si me la aventaran con mucha fuerza. Recuerdo que en el sueño yo caí al piso y me desmayé. Cuando desperté ya en la vida real, tenía un grande moretón en el lado derecho de la cara y un derrame en el ojo. Se sentía como si literalmente me hubiera pasado en la vida real.
Mi casa olía a caño a pesar de limpiar a conciencia todos los días. Mi cocina olía podrido, siendo que yo no dejaba desperdicios. Me quedaba dormida de la nada. Incluso una vez me pasó estando cocinando. A causa de eso, al despertar bruscamente por mi propio reflejo, manoteé, tirando el aceite en el que cocinaba, derramándome aceite hirviendo en mi brazo. Fui a parar urgencias, y después de atenderme pasé varios días en completo reposo, soportando el horrible dolor que los que hayan tenido un accidente similar entenderán. Sumado a esto, las pesadillas seguían. Una vez desperté sonámbula, y si no fuera por mi esposo que alcanzó a detenerme, hubiera caído por las escaleras. Todo esto me estaba matando lentamente. Afortunadamente mi esposo nunca me dejó sola, siempre estuvo al pendiente de mí, incluso me contrató varias personas que me cuidaran y se encargaran de las labores de la casa mientras yo salía de todo esto. Pero a los 4 días de ir la primera señora, tuvo un accidente en su coche, y aunque no le pasó nada grave, su coche quedó hecho chatarra y ya no se pudo presentar a trabajar. La segunda señora que me atendió, de plano salió corriendo de la casa y no volvió a contestar el teléfono. Después de que mi esposo la buscó, ella le contó que había visto al segundo día de estar ahí en la casa cómo un espectro salía de uno de los baños y entraba a mi habitación. Le dijo que este ser tenía unos grandes dientes, era extremadamente delgado y con unos largos brazos que le colgaban hasta el piso. Dijo que casi se desmaya, pero alcanzó a salir a tomar aire y ya no quiso regresar a la casa, ni siquiera a cobrar por los días trabajados. Cabe señalar que ni mi marido ni yo vimos nada de eso, pero con lo que me estaba pasando ya era más que suficiente. Me estaba volviendo loca. Ya escuchaba que me gritaban al oído cosas horribles y muchas groserías. Me decían que dejara de sufrir y que me fuera ya de este mundo. Un día, llorando y harta de todo, le marqué a mi madre, quien rápido acudió a mi ayuda. Ella, a su vez, le dijo a una amiga por todo lo que yo estaba pasando. Su amiga, de la cual se sabía que se dedicaba a la santería, le dijo que era urgente que fuera a visitar a una persona en un pueblo cercano a Querétaro. Nos quedaba como a 2 horas en coche. Le dio la dirección de una señora y fue precisa en que me quedaba muy poco tiempo, según lo que yo les había contado. Así lo hicimos, y el día siguiente por la mañana ya estábamos en camino. Llegamos a una tipo choza de donde salió una anciana que al verme hizo una mueca de enojo, y acercándose pero sin tocarme, dijo algo que parecía en algún tipo de dialecto agitando la mano izquierda, como cuando uno corre a alguien. Después se dirigió hacia mí y nos pidió que entráramos de espaldas hacia la choza. Ya adentro, me dijo: mira nada más cómo vienes, muchacha, ve nomás lo que te mandó esa desgraciada, pero no te preocupes, aquí no puede entrar, yo te voy a ayudar y me las va a pagar. Cree que por manejar brujería roja nadie las puede tocar, la vamos a mandar más lejos de donde vino, que se pudra en ese bosque asqueroso. Mi esposo se quedó frío con las palabras de la anciana, pues solo él y yo sabíamos de las fotos del bosque. En fin, procedió a hacerme unos rituales y gracias a eso pude dormir esa noche, señalando que a mí no me dejó salir de su choza. Solo mi madre y mi esposo salían a tomar aire y comer. A mí, la anciana me alimentaba con hierbas y tés, mientras hacía ceremonias y rezaba en idiomas extraños, que obviamente no era español. El tercer día, yo empecé a vomitar algo negro y cabello junto con lo que parecían ser varas o ramas de algún tipo de árbol. Y como les digo, abundante cabello, que obviamente no era el mío. Pasado todo esto, ella juntó todo en un recipiente de fierro y en un ritual en la madrugada de ese tercer día le prendió fuego. Oímos como un llanto o quejido que vino de afuera que sacudió un poco la choza, y fue cuando la anciana volvió a recitar un canto en otro idioma. Al final yo me sentí como nueva, cansada, pero me sentí muy bien. Me dio mucha hambre. La anciana dijo: ya mandamos a esa cosa donde pertenece. Iba muy enojada, porque ya casi te tenía. Tú no hubieras durado más de 7 días. Ahora esa cosa buscará su pago a como de lugar, más seguro con quien la mandó. Nos describió a detalle a la ex de mi esposo y nos contó que cuando ella se fue, tenía que irse porque su madre estaba pasando por una etapa de transformación. Su espíritu vivía en un bosque de Rumania y que quería ofrecerlo a él como ofrenda a los seres oscuros para que el espíritu de su madre aún no se fuera de este plano y siguiera ayudando a su familia de brujas. Nos dijo que ella pertenecía a una línea de brujas rojas, cuyo origen se remonta desde hace 200 años en el oeste de Rumania. Dijo que el espíritu de su madre ha estado ahí desde que murió hace ya 20 años y que ya estaba debilitado, por lo cual necesitaba una ofrenda de espíritu para aferrarse a este plano y seguir haciendo maldad. Si eso hubiera pasado, mi esposo se hubiera ido poco a poco, similar a lo que me pasó a mí,
pero 100 veces más tardado, pues ella necesitaba ir alimentándose de su alma poco a poco. Pero en fin, afortunadamente pudimos salir con vida de eso. Para finalizar, me dijo la anciana que no me preocupara por esa mujer, que probablemente no tardaba en recibir su merecido. Nos fuimos a la casa y después del tercer día salió en las noticias que hubo un accidente vial en donde murió una mujer de nacionalidad rumana, quedando en varias partes y su cabeza sin poder recuperarse. Aunque no debería sentirlo, en el fondo me alegré, porque ella no se tentó el corazón para querer acabar conmigo. ¿Cómo lo iba a hacer si ni siquiera tenía? Y digo esto porque la anciana me dijo que eso que me hizo no fue por celos ni porque sintiera algo por mi marido. Lo hizo simplemente porque esas personas tienen el corazón podrido y que es un pasatiempo hacer el mal. Y por alguna extraña razón, siempre es a gente más cercana o conocida. Me dijo que hasta con una mirada pueden hacerte daño si no estás protegida. Finalizo mi relato con una recomendación. Háganle caso a su intuición y si sienten alguna mala vibra de alguien, presten atención a los detalles. Les mando un saludo y una disculpa por extenderme tanto, pero en estos temas, cada paso es muy importante. Saludos.